Siempre me gusta ponerle nombre a los temas y en esta tarde el nombre de nuestro tema se llama Contradiciendo al enemigo. Contradiciendo al enemigo. De hecho, ¿usted sabía que usted es la versión que contradice al enemigo? Su vida es se me fue. Su vida es la versión contradictoria de parte de Dios hacia el enemigo. ¿Y sabe por qué? Porque según la palabra, nosotros estábamos perdidos. Nosotros no teníamos esperanza. Nosotros no teníamos ni siquiera por qué tener vida. Mas el Señor, al dar su vida en la cruz, Él dice su palabra que el acta de decretos que era en nuestra contra, lo que estaba escrito que era contrario a nosotros, lo cual prácticamente era todo estaba en nuestra contra, todo era contradictorio a nuestra vida. Dice que Él la clavó en la cruz del Calvario. Entonces nosotros somos la versión que contradice esa ley que estaba en contra y que nos era contraria. Ahora, muchas de las veces nosotros, algunos no hemos entendido el por qué tanto problema, el por qué tantas circunstancias difíciles atravesamos. Muchos de nosotros no hemos entendido hasta el día de hoy el por qué en ciertas áreas hay tantas situaciones y no la vemos a veces tan apretada, y ni siquiera estoy hablando económicamente. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo está siempre luchando en nuestra contra. Hay algo que está en contra de nosotros. Ahora, ahí es donde yo quiero que usted entendamos, que usted y yo entendamos. Lo que estaba escrito ya no es en nuestra contra, pero el enemigo sigue dando su batalla que él la perdió. Para esto quiero que abra su Biblia en Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 8. Cuando la tenga puede decir amén. Primera de Pedro 5, 8 al 11. Leo así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Usted y yo no somos los únicos que estamos batallando. Versículo 10: mas el Dios de toda gracia, ¿el Dios de quién? El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sed sobrios y velad. ¿Qué quiere decir sed sobrios y velad? Estar siempre atentos y listos para lo que pueda venir. Dice, sed sobrios y velad, es estar alertas, estar atentos. ¿Por qué debemos de estar atentos y alertas? Porque la palabra de Dios dice que el enemigo, nuestro enemigo el diablo, anda como león rugiente alrededor de nosotros, viendo a quién devorar. Nuestro enemigo, nuestro adversario, anda como un león rugiente alrededor, viendo a quien él puede devorar. Cuando se levanta el gigante llamado duda, el gigante llamado temor, cuando se levanta el gigante llamado enfermedad, cuando se levanta el gigante llamado desesperanza, cuando se levanta el gigante llamado como se llame,
cualquier gigante que venga, que se levante en contra de usted, como sea que se llame, la única solución es fortalecernos en las promesas del Señor. Nuestro único alimento en ese instante y siempre, pero precisamente en ese instante, debe de ser el Espíritu Santo. Cuando se levanta el enemigo, cuando se levanta nuestro adversario como con gigantes a nuestro alrededor, el enemigo viene de muchas maneras. El enemigo no solamente viene con tentaciones, esa es solamente una pequeña parte de cómo él viene en contra de nosotros. El enemigo viene como gigantes alrededor de nosotros, viene con situaciones difíciles. El enemigo viene a querernos devorar, eso quiere decir a querernos destruir, a querernos sentir que estamos, que no tenemos esperanza, que estamos desamparados. El enemigo siempre quiere venir o siempre viene con mentiras, hacerte sentir ese problema enorme. Y muchas de las veces nosotros somos arrastrados a través de esos problemas, de esas situaciones difíciles. Entonces es muy necesario que usted siempre esté a la vanguardia, que usted siempre esté contradiciendo al enemigo. Acuérdese que usted es la versión que contradice al enemigo. Lo que Dios está haciendo en su vida, lo que Dios ha hecho en su vida y lo que Dios va a seguir haciendo en su vida. Es lo que Dios está haciendo para seguir avergonzando al enemigo. Por eso hay tantos ataques en su vida. Sed sobrios y velar quiere decir estar siempre alertas por cualquier cosa que venga. Usted sabe y yo sé y debemos de saber a estas alturas de nuestra vida que aunque ahorita pareciera que todo está en calma, pero adelante van a venir situaciones difíciles, adelante pueden venir problemas que se nos salgan de las manos. Hay veces que todos lidiamos todos los días con situaciones, pero las tenemos bajo control, ¿cierto? Pero hay cosas que en algún momento se nos salen de las manos. Y así de igual manera van a venir situaciones que se nos van a salir de la mano. Entonces ahí es donde nosotros debemos estar siempre listos, alerta, sabiendo, no solamente viendo las bendiciones de Dios, sino también estando alertas de lo que el enemigo nos va a lanzar. Porque Él no va a dejar de lanzarnos cosas. ¿Sí sabía usted eso? Él no va a parar, aunque Él está peleando desde una plataforma de derrota, donde todo lo que Él tenía en nuestra contra no tiene efecto alguno. Pero como muchas veces Él logra hacernos caer en pecado, entonces ahí pareciera ser como que avanza un poco lo que Él tiene en contra de nosotros. Hay un primer punto que yo quiero que usted ponga atención. En este versículo que leímos, la primera instrucción divina es resistidlo. ¿A quién? Al enemigo. ¿A quién? Al que anda como león rugiente. ¿A quién? Al que nos anda acechando. ¿A quién? Al que nos anda tratando de cazar. La primera instrucción divina es resistidlo. Dice que desde el griego se traduce en pararse en contra. Resistir al diablo quiere decir pararse en contradecirlo. Es decir, que debemos tener una actitud de batalla en contradecir las palabras que Él nos lanza. Eso es resistir al diablo. Resistir al diablo es contradecir todo lo que Él te venga a decir. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice que Él es padre de mentira. La palabra dice que no hay nadie más mentiroso que el enemigo. Así es de que cuando Él se te ponga al frente, cuando Él se te ponga al costado o cuando te griten desde atrás, debes de saber una cosa. ¿Sabes qué es? Que tú tienes que pararte firme y contradecir todo lo que Él te está diciendo. Por eso el tema de esta tarde se llama contradiciendo al enemigo. Pero el problema es que muchas de las veces se levantan esos gigantes, esos problemas, esos pecados, se levantan esas tentaciones, se levantan esas turbulencias, esas tribulaciones, se levantan todas esas cosas.
Y a veces nuestro proceso también se arrecia. Y lo primero que hacemos es debilitarnos. Lo primero que hacemos es poner atención en el rugido de ese león. Y nos asustamos. En algunas ocasiones, en muchas ocasiones, nos asustamos. Pero nuestro trabajo no es asustarnos. Nuestro trabajo es decir, ok, como cuando David le dijo a Goliat, ok, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y tal vez el enemigo pueda lucir algunas armas más poderosas que las que tú puedas tener en tus manos o a tu alrededor. Pero tú y Dios son mayoría. Tú y el Espíritu Santo son mayoría. Tú y Dios igual a victoria. Tú y Dios igual a victoria. Pero por eso la palabra dice, estad sobrios y velad, porque vuestro enemigo anda alrededor. Entonces nosotros debemos de contradecir cualquier cosa que el enemigo diga. De hecho, hay algunos de nosotros que Dios ha contradecido al enemigo desde antes que naciéramos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué es resistir al diablo? Es contradecirlo, es pararte en su contra, decir, hey, tú no vas a lanzarte contra mis hijos, tú no vas a lanzarte contra mi matrimonio, tú no vas a venir aquí a amedrentarme, a querer engañarme, porque vive Jehová que Él está conmigo. Resistirlo es contradecir las palabras que salgan desde el infierno en contra nuestra. Así vengan 7 veces más ardientes las palabras, así las maldiciones pudieran verse más grandes. Tenemos que resistirlas y decir no, porque está escrito, no porque la palabra dice, no porque Jesús dijo, no porque la promesa de Dios mías son. Dije que las promesas de Dios mías son. Ahora, el enemigo se levanta contra nosotros, como lo repito, no solamente con tentaciones, con tribulaciones, a veces viene y trata de engañarnos aún con la misma palabra. Porque ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Satanás cuando dice la palabra que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado? Vino, le dijo, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces a veces el enemigo trata de enredarnos aún con la misma palabra. ¿Qué fue lo que le dijo el enemigo a Eva? Así es que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol, de ningún fruto. Entonces siempre el enemigo trata de venir a tergiversar las cosas. Entonces aún hay veces que con la misma palabra pareciera que el enemigo nos engaña. Entonces aún en eso debemos de resistirlo, decir, ok, es cierto, la Biblia dice esto, pero también la Biblia dice esto otro. ¿Qué le dijo el enemigo? Dice que lo llevó al monte más alto y le dijo, arrójate, que al fin está escrito que a sus ángeles iba a mandar. Es como decir, pues no voy a orar, que al cabo ya tengo la victoria. ¿Verdad que no funciona así? O sea, ya Dios ganó, ya Jesús ganó la victoria, pero debemos de orar, debemos de buscar a Dios. Así es como funciona, ¿verdad? Ya Jesús compró la victoria, pero yo tengo que vivir una vida consagrada a Él. Así es como funciona la palabra. Pero muchos de nosotros o muchos en el mundo son engañados y decir, don't worry about it, ya eres libre. Pero tenemos que luchar todos los días para mantener esa libertad. Entonces el enemigo viene, él va a venir en todas las versiones habidas y por haber. Pero ahí es donde nosotros debemos, como dice al principio de este versículo, estar sobrios y velando, estar alertas, estar atentos de que el enemigo no se nos meta en nuestro hogar, de que el enemigo no se nos meta en nuestros pensamientos, de que el enemigo no se nos meta en nuestro corazón con un sentimiento erróneo, con una emoción errónea.
¿Usted sabe eso? Que el engañoso y perverso es el corazón. Eso es lo que dice la palabra. Entonces el enemigo puede venir con todo eso a querernos engañar. Punto número 2, dice que estemos firmes en la fe. Es decir, que nuestro corazón no está amparado en emociones y sentimientos. El resistir al enemigo firmes en la fe quiere decir que nuestro amparo no está en emociones, que nuestro amparo, el amparo que tenemos no es en sentimientos. Yo no me amparo en sentimientos, yo no debo de ampararme en emociones para resistir firmes en la fe, porque ahí es donde muchos de nosotros hemos errado, sino en la palabra de Dios. Fe en aquel que no miente, fe en aquel que es fiel, fe en aquel que ha cumplido hasta el día de hoy todo lo que te ha prometido. ¿Qué es amparo? Es protección, es abrigo, es defensa, es cuidar, es resguardar. Entonces nosotros los que resistimos al enemigo en la fe es nuestro amparo. La fe es lo que nos guarda, lo que nos cubre, es la fe. Entonces cuando la palabra de Dios dice que resistamos al enemigo firmes en la fe, quiere decir que tenemos un amparo que se llama fe, que tenemos algo que nos cubre que se llama fe. No debemos de ampararnos en emociones, no debemos de ampararnos en sentimientos, no debemos de ampararnos en nuestras posesiones, no debemos de ampararnos en lo que poseemos, no debemos de ampararnos en nada sino en la fe. Por eso la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice otra parte del versículo, dice, y el Dios de toda gracia, y el Dios de toda gracia, ya que gracia es misericordia, regalo, favor, buena voluntad, nos dice entonces que Dios nos fortalecerá ante la dificultad, nos preservará en medio de ella y nos salvará. ¿Quién? El Dios de toda gracia, y gracia es misericordia, gracia es favor. Entonces, aunque estemos rodeados de situaciones difíciles, el Dios de toda gracia nos salvará de toda situación difícil. El Dios de toda gracia, el Dios de misericordia nos librará de los azotes. El Dios de toda gracia nos librará de esos problemas maritales. El Dios de toda gracia nos librará y nos salvará de toda circunstancia que estemos pasando físicamente. No importa lo que el enemigo ruja, no importa con qué mentirotas. A veces las mentiras del enemigo son tan mentirosas que parecen creíbles, pero son mentiras. Son mentiras. Todo lo que el diablo pueda expulsar de sus labios es mentira. Entonces debemos permanecer firmes en la fe, confiando en el Dios de la gracia, en que Él va a ayudarnos a salir de esta. Nos ayudó a salir de aquella y nos va a seguir ayudando a salir de cada situación difícil que el enemigo nos traiga, que la vida nos traiga, que los tiempos nos traiga, que los procesos nos traiga. El Dios de toda gracia, el Dios de misericordia, el Dios de todo favor nos va a ayudar a salir de toda situación difícil. Pues ante todo, Dios nos llamó a su gloria eterna. Ante todo, Dios nos llamó a su gloria eterna. Es decir, Él quiere que estemos con Él para siempre. Por eso Él no te desamparará ni te dejará solo en medio del padecimiento. Dios no te va a dejar solo. A veces nos hemos sentido solos, pero cuando de repente viene y llega el de repente de Dios y ¡pum! Ahí está Dios.
Y no es que aparezca Dios, porque Dios no se va de nuestro lado. No es que apareciera como cuando aparece algo, porque en realidad Él no se va de nosotros, sino que cuando nosotros empezamos a caminar en fe y por fe, es la fe la que nos abre los ojos y nos hace ver, ahí está Dios, ahí está conmigo. ¿Se recuerda cuando el siervo de Eliseo, que Eliseo tuvo que orarle al Señor, le dijo, Dios, ábrele los ojos para que él pueda ver lo que yo veo? Y entonces dice que los ojos de aquel sirviente fueron abiertos y vio a toda la montaña que estaba llena de carros de fuego y de ángeles con sus espadas. Entonces, no es que Dios aparezca, es que la fe hace que veamos a Dios en cada cosa. Entonces, el Dios de toda gloria, el Dios que nos llamó para estar con Él en la eternidad, es el mismo que nos va a salvar en cada momento, en cada situación difícil. Hay veces los procesos nos están ahogando, pero ¿sabe para qué son los procesos? Para ser purificados. ¿Alguien conoce de procesos aquí? Yo creo que todos. Los procesos son duros, pero son necesarios porque nos ayudan a pulir nuestra vida, nos ayudan a aumentar nuestra fe. Nada es fácil. El lugar donde usted está sentado no le ha sido fácil. El lugar donde usted está parado, el lugar en su trabajo donde usted está, no ha sido fácil. Ha sido un proceso. De igual manera es en la vida espiritual. Cada proceso que pasamos y cuando lo terminamos, entonces entendemos, era por esto. Por esto es que mi matrimonio padeció tanto, porque adelante iban a venir otros matrimonios con situaciones similares o con problemas igual de grandes que los que yo había padecido. Por eso es que yo pasé por aquel proceso para poder ayudar ahora, porque ahora entiendo. Entonces los procesos, aún los procesos a veces nos ahogan. Y los procesos no es que el diablo se levante contra nosotros, son situaciones a las que Dios nos mete. Son situaciones básicamente a las que Dios nos promueve y nos dice, yo quiero que Ana sea promovida a este proceso porque quiero darle más. Es necesario que mi hijo Rodolfo pase este proceso. Lo voy a promover para que pase, para que entre ese proceso, porque tengo cosas grandes para él después de esto. Entonces básicamente los procesos de Dios son una promoción para nuestra vida. Son una promoción para nosotros, nos promueve, nos hace seguir adelante. ¿Qué es que seamos promovidos? ¿Qué significa que seamos promovidos? Que Dios tiene lugares siempre más altos, que Dios siempre tiene lugares más hermosos, más poderosos, lugares de más autoridad para usted, para mí. Por eso son los procesos, pero no los entendemos. Pero ¿sabe una cosa? Aunque no los entendamos, solo callemos y digámosle, Señor, ayúdame, porque y para eso son los procesos, ¿no? Y dígale, Señor, ayúdame porque me están dando donde más me duele. Por eso son los procesos, porque es ahí donde debemos de ser transformados, es ahí donde debemos de ser transformados. Con su gracia te sostendrá y te llevará al cumplimiento de lo que ha prometido. ¿Con qué? Con su gracia. Es su gracia la que te va a sostener. Es su gracia la que te va a llevar. Es su gracia la que hará que se cumpla en ti lo que Él ha pensado de ti. ¿Usted sabía que Dios tiene planes para usted? Dios tiene planes para usted. Dios tiene planes para mí. Y aunque pareciera ser que a veces más le cerramos el corazón, a Él no lo mueve eso. Él dice, no importa.
cuánto tardare, yo tengo un plan para ti y lo voy a cumplir. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Él es soberano. Él detiene los tiempos, Él mueve los tiempos, Él muda los tiempos. Él es soberano y poderoso. Dice, sigo en el mismo versículo, 1 de Pedro 5, 8 al 11, dice, después que hayas padecido un poco de tiempo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, esta frase nos permite concluir que la crisis, escúcheme, esta frase, esta palabra nos permite concluir que la crisis, que la prueba, que el padecimiento tiene límites, tiene una fecha de expiración que dura poco tiempo. Aunque hay veces nos parece largo aquel proceso, debemos de saber que nuestro Padre está en control. Después que hayas padecido un poco de tiempo. El problema está en que nosotros lo vemos como que fuese una eternidad. Pero la palabra dice, después que hayas padecido un poco de tiempo, un poquito. Después que hayas padecido un poco de tiempo, ¿qué viene? Viene la recompensa. ¿Qué viene? Viene el entendimiento. ¿Qué viene? Viene la revelación. ¿Qué es lo que viene después de padecer un poquito? Viene Él con nuevos dones. Viene Él a recompensar tu fidelidad. Viene Él a sanar lo que sea que haya salido herido de la batalla. Viene Él con nuevas cosas para tu familia. Viene Él con nuevas cosas para tu vida, con nuevos dones, con nuevas habilidades. Viene Dios y Él viene cargado con cosas para ti, para tu familia. Es Dios. Dice, después que hayas padecido un poco de tiempo, viene la recompensa. El camino difícil se acorta cuando caminamos en la voluntad de Dios. Lo repito, el camino difícil se acorta, se reduce, pasa más pronto, pasa más rápido. El camino, el proceso, la situación, el padecimiento se acorta, se acelera, se hace más rápido cuando caminamos en la voluntad de Dios. Y es allí donde muchos de nosotros tenemos problemas, porque no queremos ceder nuestra voluntad. ¿Qué es nuestra voluntad? Somos nosotros mismos. No queremos cederle nuestra vida al Señor. Estamos que se la damos, pero le jalamos y Él nos vuelve se la queremos a volver a dar y se la volvemos a jalar nuestra voluntad. Pero recuerda esto siempre, que para el que camina en la voluntad de Dios, los procesos son más rápidos. Quick, rápido. Y en algunas ocasiones son más fácil. Todo se torna más difícil, todo se torna cuesta arriba, todo se torna más oscuro, todo se torna más difícil cuando queremos hacer las cosas a nuestro modo. Y no es así. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado con una piedra en la boca? Y qué bueno, porque eso quiere decir que ahora hemos entendido que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra, que su amor de Él es mejor que el nuestro. Algunas veces aquellas situaciones difíciles o dolorosas que vivimos no tienen explicación. ¿O usted le ha dado explicación a todos los padecimientos que ha padecido? Algunos simplemente no tienen explicación. Y tal vez en algún momento lleguemos a entenderlos, pero va a haber otros que nunca va a haber explicación en cuanto a su origen. Pero sin duda el Señor usa todo para nuestro bien. Aunque no lo entendamos, yo no entendía y sigo sin entender.